Como estábamos diciendo entonces, la literatura actualmente claramente arroja que la funduplicatura de Nissen laparoscópica es el tratamiento gold estándar con el que deben ser comparados el resto de los procedimientos para el tratamiento del reflujo y las hernias hiatales por vía que tengan indicación quirúrgica. Pasando al segundo análisis rápidamente, la acalasia. La acalasia es una patología poco frecuente, pero que en todo grupo que maneja cirugía esofágica, y sobre todo en nuestro caso que tenemos muchos pacientes del interior, tenemos aproximadamente 2 o 3 casos por año. Justamente en el 2017 operamos 3 Heller laparoscópicos. Generalmente hacemos el procedimiento sin una disección completa del esófago, exponemos la cara anterior, hacemos una amplia miotomía con armónico, con hook, exponiendo la mucosa un par de centímetros por arriba inclusive del hiato y extendiéndonos 2 o 3 centímetros por la cara anterior del estómago. Hacemos el chequeo de la indemnidad de la mucosa por una endoscopía intraoperatoria y además eso nos permite ver las fibras musculares que queden por seccionar y generalmente completamos el procedimiento con un DOR, una hemivalva anterior. ¿Qué dice la literatura respecto al abordaje minoinvasivo de esta patología? También la literatura está desviada a otro foco. Comparan la cardiomiotomía laparoscópica versus otros procedimientos terapéuticos de la acalasia, por ejemplo la dilatación endoscópica. Esta es una revisión de la Cochrane publicada hace 6 años, y desde ya le digo que el resultado arroja que la tendencia en el tratamiento primario de la acalasia es la miotomía de Heller laparoscópica, dejando la dilatación endoscópica para los casos de pacientes de mal terreno. Estudios randomizados respecto a este tema. Hay estudios randomizados, pero que comparan, por ejemplo, qué tipo de funduplicatura es mejor luego del Heller laparoscópico, si el DOR o el tupé. Medidos los resultados con manometría de alta resolución. No arroja resultados diferentes según las dos funduplicaturas. Y el otro tema que está de moda o que se está publicando muchísimo en el momento respecto a esta patología es la comparación del Heller laparoscópico con el POEM, la miotomía endoscópica, la peroral esófagomiomectomía. Generalmente, todos los trabajos últimamente están hablando de este tema, que es la vedette actual en el tratamiento del Heller laparoscópico. De modo tal que en una revisión de los últimos 5 años no hay elementos que comparen Heller abierto versus Heller laparoscópico, por lo tanto, la literatura se está inclinando hacia otro tema. Creemos que también en este caso, y también un poco el sentido común y lo que se aplica en toda la cirugía nacional prácticamente, el gol estándar para el tratamiento de la acalasia de indicación primaria es el procedimiento laparoscópico. Pasemos a la patología de divertículos, que mostramos un caso. Los divertículos esofágicos tampoco son frecuentes, pero tampoco es excepcional encontrarnos con algunos de estos casos para resolución quirúrgica. Como ustedes saben, los divertículos esofágicos son o por pulsión o por tracción. Los divertículos por tracción en esta época son muy poco frecuentes, generalmente estaban vinculados a patología inflamatoria crónica del mediastino, tuberculosis, granulomatosis, y generalmente lo que vemos más frecuentemente son divertículos por pulsión o pseudodivertículos desde el punto de vista patológico, que están generalmente vinculados, sí, a alguna alteración motora del esófago, por ejemplo, el divertículo de Zenker, alguna alteración motora del cricofaringio. En este caso, acá tenemos en qué se está ahora o qué podemos ver en la literatura. Estamos fundamentalmente discutiendo qué es mejor, si el abordaje clásico abierto de diverticulectomía y miotomía del cricofaringio o el abordaje endoscópico. La septotomía y la sección del cricofaringio endoscópica es un procedimiento que se realiza desde hace mucho tiempo, pero que actualmente ha tenido un nuevo impulso gracias a los nuevos selladores y a las endo-GIA o las endo-stapler, que permiten poner a plano el divertículo con la luz del esófago, y conceptualmente este procedimiento además realiza la sección del cricofaringio y de esa manera elimina el factor fisiopatológico que estaría condicionando la aparición del divertículo de Zenker. Este es un video que me prestó el doctor Marcelo Viola, un paciente de ellos de la médica uruguaya, que le hicieron con endo-stapler una septotomía y sección del cricofaringio por vía endoscópica. Un procedimiento que se hace en combinación obviamente con el endoscopista y que es relativamente sencillo. Se identifica el tabique que separa la luz del esófago con la luz del divertículo, y con endo-stapler o ligayure se puede hacer la sección muscular. ¿Qué dice la literatura al respecto? Comparando el abordaje endoscópico versus el abordaje abierto, bueno, se concluye que para la mayoría de los enfermos con buen terreno, el abordaje abierto clásico, la diverticulectomía más sección del cricofaringio, sería el procedimiento de elección,
reservando el abordaje endoscópico para los pacientes que tengan un peor performance status, o sea, un peor estado clínico. Este trabajo de Pellegrini ya tiene casi 20 años y habla sobre los divertículos del cuerpo del esófago. Y que ya en esa época, hace 20 años, ya habla que los resultados laparoscópicos para los divertículos del esófago son similares a los reportados en la cirugía abierta y recomienda iniciar el procedimiento por vía laparoscópica. Otro artículo, europeo, publicado en Francia también, habla del abordaje peroral del divertículo de Zenker y los abordajes laparoscópicos o toracoscópicos para los divertículos del cuerpo del esófago. ¿Qué podemos concluir de esta somera revisión de la literatura respecto a este aspecto de la cirugía del esófago? Que para el divertículo de Zenker todavía la diverticulectomía quirúrgica más sección del cricofaringio es el procedimiento estándar. Tenemos como opción terapéutica la septotomía y sección endoscópica para los pacientes de mal terreno, y los divertículos epifrénicos y paratraqueales con indicación quirúrgica, la diverticulectomía toracoscópica o laparoscópica estaría indicado. Seguimos avanzando rápidamente para llegar al tema que más nos interesa, que es el cáncer de esófago. Como pudimos ver en uno de los ejemplos de los videos, a veces nos enfrentamos con patología tumoral benigna o tumores submucosos o no epiteliales de estirpe incierta que requieren tratamiento quirúrgico. Esta patología es pasible de resección endoscópica, de enucleación por toracoscopía o enucleación por laparoscopía, si queremos hacer el encare de los abordajes mini-invasivos. Este es el clásico caso de un leiomioma pediculado, submucoso, pequeño, de una base de implantación, que fácilmente y obviamente es pasible de resección endoscópica. Y Andrés, es el caso que tú presentaste, es un caso histórico del Hospital Militar que tiene 10 años, una mujer de 30 años, con una disfagia orgánica. Vean que el gastrodenón muestra una estenosis regular, con mucosa sana. La endoscopía mostraba una mucosa sana e insinuaba una compresión extrínseca. La tomografía mostraba que era una compresión vinculada a un tumor de la pared del esófago. En ese caso se decidió hacer una enucleación quirúrgica por toracotomía. Se pudo claramente abrir las fibras longitudinales del esófago, enuclear la lesión sin abrir la mucosa, respetando la mucosa, terminó siendo un leiomioma. Esta paciente obviamente evolucionó bien y quizás actualmente podríamos haber intentado en estos casos, y es lo que recomendaría actualmente la literatura, intentar una enucleación toracoscópica para el tratamiento de esta enfermedad. Por lo tanto, para esta patología benigna o de histología incierta, esta patología, sobre todo lesiones submucosas o estromales, las técnicas mini-invasivas para el uso de estas patologías dependen de la experiencia y disponibilidad de la técnica. No hay técnicas abiertas estadísticas con las cuales compararlos, por lo tanto, si el equipo tiene el suficiente entrenamiento, por lo menos la disponibilidad, estaría indicado el abordaje laparoscópico. Pero nos queda todavía un capítulo, que es el capítulo de la cirugía de resección esofágica. Hasta ahora hemos hablado de la cirugía funcional, de la cirugía de nucleación o de resección subtotal del esófago, por decirlo de alguna manera, pero todavía tenemos que abordar el tema de la cirugía de resección esofágica y qué relación tiene con los abordajes mini-invasivos y qué dice la literatura al respecto actualmente. Dentro de esa patología de resección, que tiene indicación de resección esofágica, nosotros en nuestra divisional nos hemos encontrado con todos estos casos, con patología benigna, por ejemplo la acalasia con un megaesófago, o los tumores benignos o no epiteliales, no pasibles de resección endoscópica o no pasibles de nucleación, y por otro lado, por supuesto, el encare del cáncer de esófago y la relación con los abordajes mini-invasivos. Acalasia con megaesófago, la indicación es la resección esofágica, con algún órgano de reemplazo, generalmente la gastroplastia, que nosotros la preferimos porque es la que sabemos hacer mejor. No tenemos mucha experiencia con coloplastia, algunos autores prefieren la coloplastia en patología benigna, pero es la indicación quirúrgica en el megaesófago. Este es un caso clínico de un paciente con una larga historia de acalasia, con varios procedimientos quirúrgicos, varios intentos de dilatación endoscópica, que llega al servicio con un esófago, con un megaesófago grado 4, con un esófago sigmoideo, una bolsa átona sin peristaltismo, con restos de alimentos, que obviamente tenía indicación de cirugía. Se planteó una esofagectomía transhiatal, que se hizo sin inconvenientes con la técnica habitual, una resección exclusivamente visceral, obviamente sin vaciamientos ganglionares, con una anastomosis en el cuello.
En este caso, patología benigna que no requiere resecciones ganglionares, podría estar indicado un abordaje laparoscópico. Se podría hacer la disección laparoscópica transhiatal, como vimos en el caso anterior. Se podría intentar la disección toracoscópica. Se podría intentar la confección del tubo gástrico por vía laparoscópica y obviamente la anastomosis en el cuello en este caso. Como inconvenientes, en este caso no está muy expresado en la literatura, es lo que me pareció a mí y lo que vi en el ejemplo que tuvimos que hacer, es el espacio de disección en la esofagectomía transhiatal. Esos grandes megaesófagos no dejan mucho espacio de disección, si bien el anhídrido carbónico va disecando los planos celulosos del mediastino y nos va abriendo camino. Estamos generalmente bastante incómodos por vía transhiatal. Y el segundo punto es la extracción de la pieza, que no puede hacerse por el cuello. En estos casos la tenemos que extraer por el abdomen, por lo tanto implica la realización de por lo menos una mini laparotomía, que a veces la utilizamos para hacer la confección del tubo gástrico y de esa manera disminuir los tiempos operatorios. Creo que las técnicas mini-invasivas en el tratamiento de este caso particular tendrían indicación y dependerían de la experiencia y la disponibilidad de la técnica. No existe mucha literatura al respecto. Por otro lado, tenemos los tumores no epiteliales que no son pasibles de resección endoscópica ni de nucleación quirúrgica. Quizás el ejemplo que mostramos, como comentó el profesor Rodríguez y Taruselli, fuera pasible de un intento de nucleación quirúrgica. Dada la negativa de los endoscopistas, consideraban que no era un tumor pasible de resección endoscópica, dado que era un tumor de crecimiento fundamentalmente endoluminal, no lo creímos pasible en el momento de la discusión en el Ateneo de que fuera posible hacer una enucleación quirúrgica. Por lo tanto, por eso indicamos, o nos pareció que tenía indicación de resección. En estos casos, que no son muchos, pero que recurrimos a la resección quirúrgica, como en el caso que mencionamos, el abordaje mini-invasivo tiene como gran ventaja que es una resección visceral exclusiva, es decir, no tenemos que preocuparnos por los vaciamientos ganglionares, que es un aspecto fundamental cuando planteamos el abordaje mini-invasivo en cáncer. Y como desventajas planteo las mismas desventajas que planteé para el megaesófago, el espacio de disección limitado y la necesidad de extracción de la pieza que a veces requiere una mini laparotomía. ¿Qué dice la literatura al respecto? Bueno, las clínicas quirúrgicas de Norteamérica de hace 2 años sobre tumores benignos o borderline hablan de que el abordaje mini-invasivo, incluyendo endoscopía, laparoscopía o toracoscopías, están en rápido crecimiento para el manejo de estas patologías, para el manejo de estos casos clínicos, y está recomendado o por lo menos avalado por la literatura. Por lo tanto, depende de la experiencia del grupo y de la disponibilidad de la técnica. Y por último, quería detenerme un poquito más en el tratamiento mini-invasivo del cáncer de esófago. Porque cuando nos planteamos constantemente, todos los cirujanos del mundo, creo, estamos actualmente bombardeados por información, por videos recientes a tiempo real que se realizaron, procedimientos en diferentes. El acceso a la información y a las novedades es muy vertiginoso y a veces nos vemos tentados en tratar de extrapolar a nuestro medio y a nuestros pacientes todo lo que aprendemos y vemos por ahí. Pero cuando planteamos el abordaje mini-invasivo del cáncer de esófago debemos reconsiderar todos los aspectos que consideramos cuando tratamos el cáncer de esófago por la técnica que nosotros estamos habituados. Hay que reconsiderar los aspectos oncológicos de nuestra técnica, obviamente que la morbimortalidad, cuáles son los aspectos técnicos limitantes que pueden hacer fracasar a la técnica, si es reproducible y cuáles son los costos del procedimiento. ¿Qué se recomienda en 2017 según la literatura para el tratamiento del cáncer de esófago? Del punto de vista quirúrgico, por supuesto. Me guío fundamentalmente en las guías del 2015 de la NCCN, ¿verdad? Principios quirúrgicos, y acá están enumerados todos los procedimientos aceptados hasta el momento para el tratamiento del cáncer de esófago. Ivor-Lewis convencional, laparotomía más toracotomía derecha. McCune convencional, toracotomía derecha, laparotomía, anastomosis en el cuello. Ivor-Lewis mini-invasivo, mínimamente invasivo. McCune mínimamente invasivo. Esofagectomía transhiatal clásica de Orringer, laparotomía más anastomosis cervical. Esofagectomía robótica mini-invasiva. Esofagectomía con toracotomía derecha. De modo tal que las recomendaciones del 2015 hablan que para el tratamiento del cáncer de esófago no hay una pauta establecida desde el punto de vista quirúrgico, como hay que hacer lo que el equipo esté habituado a hacer y vale todo, para decirlo de alguna manera. Entonces, al 2007
2017, la esofagectomía puede ser abierta, híbrida, como en el caso podría ser de la disección toracoscópica del esófago y después completar con una mediana supraumbilical para el tubo gástrico y el vaciamiento supramesocólico y una anastomosis en el cuello. Puede ser completamente mini-invasivo, laparoscópico y toracoscópico. Puede ser robótico, creo que no hay experiencia en nuestro medio. Tal es así el problema de cuál es la mejor opción quirúrgica para el cáncer de esófago, que la editorial del Current Problems of Surgery del 2010, que trata de este tema, recuerdan una frase de Ivor Lewis: hay poca duda de que el resultado exitoso en la cirugía curativa del cáncer de esófago continúa siendo uno de los desafíos más importantes para la cirugía actual, para la práctica quirúrgica. Todavía existe controversia y todavía no existe el tratamiento ideal para esta patología. Ese mismo Current Problem of Surgery recomienda que la cirugía abierta continúa como estándar y la cirugía o la esofagectomía mini-invasiva estaría indicada en displasias de alto grado y tumores pequeños, para limitar o minimizar los problemas de disección, para mantener las relaciones anatómicas. Esa es la recomendación actual. ¿Qué dice la evidencia actualmente? Es difícil la realización de estudios randomizados a este respecto porque, como dije anteriormente, hay muchísimos procedimientos diferentes. Hay una larga curva de aprendizaje y estas recomendaciones deberían ser realizables solamente en centros de alto volumen. Por lo tanto, la mayoría de las series que actualmente arroja la literatura son series de casos, no son estudios randomizados comparativos. ¿Qué se recomienda en 2017 o qué hay en la literatura? Bueno, vamos a mostrar una de las revisiones sistemáticas más recientes publicadas el año pasado, en el 2016, de la Cochrane, ¿verdad?, que compara la esofagectomía transhiatal laparoscópica versus la esofagectomía transhiatal abierta. Se recogieron más de 3.000 artículos para el análisis y después de diferentes procesos de descarte se terminó analizando 5 estudios que reunían las características metodológicas de calidad para poder arrojar resultados con una buena evidencia. Esos 5 artículos entonces analizaron varios aspectos. Uno de los aspectos es la mortalidad operatoria. Si analizamos las curvas o el metaanálisis, digamos, ven que levemente inclinado a un mejor resultado para la cirugía laparoscópica para la mortalidad operatoria. Pero la mortalidad a largo plazo, es decir, el resultado oncológico, es similar de las dos técnicas. La recurrencia a corto plazo igual, la recurrencia a largo plazo, o sea, la recaída a largo plazo, igual para las dos técnicas. Acá tenemos los márgenes de reexcesión positivos, favorecería levemente a la cirugía laparoscópica. Y las conclusiones de los autores de este metaanálisis publicado el año pasado: no hay estudios comparativos de calidad suficiente para sacar conclusiones. La esofagectomía mini-invasiva muestra menos complicaciones y menor estadía hospitalaria, pero sin mirar mortalidad y resultados oncológicos, se necesitan estudios randomizados para llegar a conclusiones de mayor peso estadístico. Entonces, ese análisis de la literatura internacional nos tiene que traer a un análisis crítico de nuestra realidad, y es un poco esto lo que quería transmitirles, un poquito lo que hemos estado pensando en la unidad, para ver qué hacemos, porque nos vemos enfrentados a ver qué hacemos. ¿Seguimos haciendo lo que hacemos hasta ahora con relativos buenos resultados o empezamos a cambiar a abordajes más mini-invasivos? Y estamos hablando específicamente del cáncer de esófago. Y el análisis crítico de nuestra realidad tiene que tener en cuenta varios parámetros, según mi opinión. Un sesgo de la literatura, hay que tener cuidado con todo lo que leemos, analizar claramente cuál es la realidad epidemiológica de nuestro medio, analizar cuáles son las diferencias patológicas en las enfermedades de nuestros pacientes y obviamente caemos en el lugar común de nuestro sistema de trabajo, que también creo que conspira un poco para el desarrollo de series importantes. El sesgo de la literatura. Todos los trabajos que nosotros leemos respecto a cirugía mini-invasiva del esófago vienen de centros de alto volumen, centros de primer nivel, donde se centraliza la cirugía esofágica, que van marcando el camino en la cirugía del esófago, y es a lo que tenemos que apuntar. A veces es difícil imitarlos, pero es a lo que tenemos que apuntar. Acá hay un metaanálisis de 23 artículos publicado en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, 2.3% de mortalidad en cirugía mini-invasiva, con una morbilidad que llega al 50 a 46%, falla de sutura 7%. La resección ganglionaria y el porcentaje de R0 fue comparable a la cirugía abierta.
la sobrevida a 3 años fue similar, o sea, los resultados oncológicos a corto plazo fueron similares. Conclusiones del metaanálisis, 23 artículos, restan estudios randomizados. Es factible el abordaje mini-invasivo del cáncer de esófago en pacientes seleccionados. Otro trabajo, 104 casos, un trabajo de serie de casos, ¿verdad? No es un trabajo randomizado, de esofagectomía mini-invasiva. 2.9% de conversión, 2 días en CTI, 8 días internado en promedio, mucho menos a lo que estamos acostumbrados. Complicaciones mayores 12,5, fuga anastomótica 9, estenosis, mortalidad 2,9, ganglios resecados 13. Cirugía española, esofagectomía transtorácica y transhiatal mediante técnicas mini-invasivas. Estudio de casos, tampoco lo compara con nada, solo con resultados históricos. 4 horas de cirugía, 50% de morbilidad, 8% de mortalidad, 13 días de estadía, sobrevida, comparable con la cirugía abierta. Resultados quirúrgicos y oncológicos comparables, pero con un corto seguimiento. Otro de la cirugía española rápidamente, este es de Pamplona, Navarra. Comparan vía abierta, vía laparoscópica, ganglios, margen proximal, margen distal, margen circunferencial, con algunas diferencias, pero no estadísticamente significativas. Por lo tanto, todo este análisis de la literatura arroja que la cirugía mini-invasiva en cáncer de esófago es factible, es posible, los resultados son similares o por lo menos comparables con la cirugía abierta. Pero recuerden, estos trabajos son de centros de alto volumen y eso es un dato importante que ahora vamos a analizar. El segundo aspecto que me gustaría discutir con ustedes es el tema de nuestra realidad epidemiológica. Esta es una curva de las patologías, de los tipos de tumores en el tiempo. Adenocarcinoma de esófago, epidermoide de esófago, estomocardias. Vean cómo el adenocarcinoma de la década del 70 hasta la del 92-96, que es esta tabla vieja americana que encontré, viene creciendo claramente, pero si nosotros lo extrapolamos hasta el momento actual, claramente en Estados Unidos 2017 predomina el adenocarcinoma de esófago y el epidermoide es mucho menor. Nosotros, nuestra epidemiología está 20 años como en Estados Unidos hace 20 años. Nosotros tenemos todavía una enfermedad predominantemente carcinoma epidermoide y con menos frecuencia el adenocarcinoma. Este es un trabajo que presentamos hace 2 o 3 años en el Congreso, el 64 Congreso Uruguayo de Cirugía, sobre nuestra experiencia en 10 años de cirugía de esófago en el Hospital Militar. De 51 casos que recogimos en esos 10 años, el 87% eran carcinomas epidermoides, 44 de los 51 y 7 de los 51 eran adenocarcinomas. Esa es la epidemiología nuestra, por lo menos hospitalaria, que creo que es bastante similar a la que tienen los otros hospitales a nivel nacional. No me animo a decir lo mismo respecto al mutualismo, pero por lo menos a nivel hospitalario creo que esta es la anatomía patológica. Y lo comparo con el clásico trabajo de Orringer, 2000 esofagectomías transhiatales. Esta es la anatomopatología de Orringer, 87% adenocarcinomas, 13% carcinomas epidermoides, de modo tal que si comparamos nuestra epidemiología con la epidemiología de Estados Unidos, vemos que es inversa completamente. Esto tiene que ver en cuanto a la extrapolación de los resultados, porque como ustedes saben, el paciente con carcinoma epidermoide es otro paciente, es un paciente más medioprágico, con deficiencias nutricionales y vitamínicas, generalmente fumador, alcoholista, a diferencia del paciente con el adenocarcinoma, que es un paciente que generalmente tiene un promedio de índice de masa corporal mayor, con menos carencias nutricionales. Por lo tanto, es un elemento que tenemos que tener en cuenta cuando queremos extrapolar resultados de la literatura internacional. El otro aspecto es las diferencias patológicas. Del mismo trabajo publicado por nosotros de 51 resecciones esofágicas, estas eran las anatomías patológicas. Y vean que T3 y T4 correspondían a más del 80% de las piezas de resección, de modo tal que tenían una infiltración parietal total o inclusive una infiltración extraparietal, ¿verdad? Y si recordamos todas las recomendaciones de la literatura, la cirugía mini-invasiva para el esófago está recomendada en la displasia de alto grado, en los tumores pequeños que no alteran demasiado la anatomía, por lo menos en las primeras etapas de la serie. Por lo tanto, también es una realidad que tenemos que conocer cuando queremos extrapolar resultados. Estos son los tipos de lesiones que nosotros vemos, o por lo menos que nosotros estamos habituados a ver. Grandes lesiones, circunferenciales totales, T3 por lo menos, ¿verdad? Con alteraciones, grandes tumores largos, que involucran estructuras vecinas. Acá tenemos una disección esofágica, un tumor mediastinal. Por lo tanto, el que ha visto cirugía del esófago
Roberto, por ejemplo, en Japón, generalmente no se ven las lesiones. Son displasias severas, carcinomas in situ, T1. Generalmente no se ven en la pieza y son disecciones anatómicas perfectas. Y por último, como dije anteriormente, caemos en nuestro sistema de trabajo y caemos en el dato del efecto centro. Estos resultados vienen de centros de alto volumen. Desde hace mucho tiempo ya está demostrado que la relación volumen-morbimortalidad es inversamente proporcional. Cuanto más volumen tiene el centro, mejores son los resultados oncológicos y en cuanto a mortalidad. El efecto centro no solo tiene que ver con el obvio efecto cirujano, el entrenamiento, la habilidad, etcétera, sino tiene que ver con todo lo que rodea a la cirugía en cuanto a abordajes mini-invasivos, radiología intervencionista, apoyo de CTI, nutricionistas, etcétera. Todo eso tiene que ver con el efecto centro que lleva a que los resultados sean mejores. Este es un clásico trabajo que analizó 1.500 pacientes del Registro Nacional Sueco y los clasificó en aquellos que eran operados en hospitales de bajo volumen, menos de 5 resecciones al año, en aquellos que eran operados en hospitales de mediano volumen, entre 5 y 15 resecciones al año, o en aquellos que eran operados en hospitales de alto volumen, más de 15 resecciones al año. Y los resultados claramente son mucho mejores en los hospitales de alto volumen, 3,5% de mortalidad a 5 años con un 22% de sobrevida a 5 años. Los resultados operatorios y oncológicos son claramente superiores. De modo tal que este es un factor que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, en 10 años, operamos 51 esofectomías, promedio 5 cirugías resectivas del esófago por año. Por lo tanto, estamos en el piso de un centro de mediano volumen. Quizás en Uruguay, en Montevideo, haya algún centro que opere un poco más que esto, pero creo que es el promedio de los hospitales grandes de Montevideo, por lo menos. De modo tal que este es otro aspecto que nos hace plantear si debemos o no embarcarnos en intentar resecciones mini-invasivas en 5 resecciones por año. En esta parte de la presentación tengo más preguntas que respuestas, pero creo que es un tema que compartimos todos. Por lo tanto, rápidamente de este análisis crítico y de nuestra realidad, tenemos una diferente epidemiología de la analizada en la literatura. Como dije, se recomienda abordar la esofagectomía mini-invasiva en displasia de alto grado, tumores pequeños. Uruguay, por lo menos nosotros, 80% T3 o T4. Se sugiere implementar estos programas en centros de alta especialización o de alto volumen. Todos elementos que hay que tener en cuenta cuando indicamos una esofagectomía mini-invasiva. Como conclusiones generales, está aceptado el abordaje mini-invasivo en la patología tumoral benigna y en la patología funcional del esófago, hernia hiatal, reflujo, acalasia y divertículos. Creo que en estos casos no cabe duda al respecto. Con respecto a la cirugía mini-invasiva y el cáncer, está aceptada, pero difícil lograr series amplias y difícil, por lo menos en nuestro caso, lograr una buena curva de aprendizaje. Quizá la curva de aprendizaje se logre haciendo las otras patologías, pero una de las limitantes que yo veo personalmente es el tema de los vaciamientos ganglionales a los cuales por ahora creo que es muy difícil reproducir a la técnica que hemos logrado con la cirugía abierta. Sabemos que hay trabajos que muestran que los vaciamientos ganglionales son comparables, el número de ganglios es similar y de hecho los resultados oncológicos son buenos. Creo que todavía nos falta a nosotros para lograr esos resultados. Y la propuesta para nuestra unidad entonces respecto al cáncer de esófago es en todos aquellos pacientes a los cuales anteriormente le indicamos la esofagectomía transhiatal, que son la gran mayoría tumores infracarinales, vamos a empezar a implementar la disección toracoscópica del esófago. No nos resta demasiado tiempo porque todo el tiempo que perdemos en la disección transhiatal, que es un procedimiento tedioso, hay que ir con cuidado, poner valvas, tener cuidado de no lesionar estructuras vasculares, lo complementamos con el tiempo toracoscópico que nos permite liberar completamente y seguramente el esófago en el mediastino. Y tenemos pendiente, obviamente, el abordaje abdominal de la cirugía del esófago con la confección del tubo gástrico, que todavía no hemos tenido un caso para realizarlo. Disculpen los inconvenientes y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Queda a consideración de los presentes comentarios sobre el trabajo presentado, estado actual de la cirugía de resección esofágica, abordajes mini-invasivos del esófago. Adelante, doctor Salom.
Bueno, en primer lugar, te reitero las felicitaciones, Pablo, porque para mí es una revisión muy concreta, muy rápida y muy práctica de lo que es hoy el estado del abordaje mínimo masivo, a pesar de los defectos que tuviste. Después, te voy a hacer algún comentario, nada más que por experiencia que yo he tenido, pero por ejemplo, la cirugía del hiato esofágico, el que ha hecho cirugía abierta y laparoscópica se da cuenta que es abismalmente diferente. Incluso cuando empezamos a hacer cirugía del hiato, que no teníamos ni selladores, ni ligayur, ni armónico, que teníamos que los vasos cortos poner clip y todo, era mucho más difícil. Las imágenes, las videocámaras se veían mucho peor, teníamos peores imágenes. Ahora realmente hacer una cirugía del hiato es un placer cuando uno mira los videos de hace muchos años. Y creo que es una cirugía que estamos muy en deuda, porque me parece que se operan muy pocos reflujos para la incidencia de esta enfermedad, y creo que ese es un terreno que, bueno, que de a poco va a haber que operar más reflujos, porque a mí me llegan muchos porque me derivan, pero yo más de 6, 7 reflujos por año no opero, y estoy seguro que uno lee literatura y se operan mucho más, pues es la patología por lejos más frecuente del esófago, y la que se maneja bien y tiene buenos resultados con tratamiento quirúrgico, porque es la realidad. Con respecto a la calasia, estoy totalmente de acuerdo que el gel Herdor para mí es la mejor operación. Hay que hacer una disección mínima del hiato y del esófago para no transformar una calasia en una enfermedad por reflujo, porque si uno moviliza todo el esófago, moviliza todo el hiato y encima eso después puede condicionar con la miotomía que la enfermedad quede con un reflujo importante. Así que creo, y el abordaje laparoscópico obviamente que es el mejor. Con respecto a los divertículos, yo he tenido un caso de divertículos inferiores, de tercio inferior de esófago, que esos se pueden, como decía el doctor Taruselli, resolver por vía baja, por vía transhiatal, pero en general conviene en esos casos asociar una miotomía, porque esos pacientes, yo he tenido casos que tienen un trastorno motor del esófago, que es la base patológica para que se forme ese divertículo, entonces siempre aconsejan asociar una miotomía como se hace en la calasia, para evitar una recidiva. Y con respecto a la cirugía del cáncer del esófago, bueno, yo ahí es la que tengo menos experiencia, pero creo que en nuestro país se sigue haciendo la cirugía de la difagia, me parece, ¿no? Que estamos en eso, ¿no? O sea, prácticamente se operan enfermos con tumores muy avanzados, pero yo creo que el abordaje endoscópico es realmente mejor, porque evitar la disección transhiatal, como yo les decía hoy, que eso sí es realmente temerario cuando uno hace una liberación a ciegas, ¿no? Y uno lo compara con la visión tracoscópica y realmente es muy superior. Así que bueno, te felicito nuevamente y esos eran los comentarios. Gracias, doctor Salón, por sus comentarios. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Doctor Gustavo Rodríguez. También felicito. Son tantos temas que cada uno de ellos daría para hacer 3 o 4 presentaciones, y además, cada uno de ellos tiene puntos de discusión, puntos de controversia, entonces es está bien, me parece bien como un pantallazo, pero eso lleva a que se tratan muchos temas, pero no podemos ni tenemos tiempo para profundizar, en aspectos que son importantes en cada uno de esas temáticas. Yo voy a hacer 2 o 3 comentarios nada más. Por ejemplo, como decía Andrés, la cirugía del hiato, que es laparoscópica, no hay discusión hoy por hoy. El tema con la enfermedad por reflujo, el tema es a qué paciente operar. Si hay que operar, lo que hay que hacer un ISE en laparoscópico no hay duda, pero creo que lo importante es la selección del enfermo. Porque en la década de cuando arranca, en el 2000 para adelante, hubo una explosión de cirugía antirreflujo en Estados Unidos y en todo el mundo, que después empezó a decaer por los malos resultados que se tenían. Porque todo el mundo empezó a operar, a hacer cirugía antirreflujo, enfermos incompletamente evaluados o mal evaluados, y los resultados empezaron a ser malos. Recidivas precoces de la esofagitis, de la hernia, y los médicos que derivaban esos pacientes empezaron a no mandarlos, a operar después. Entonces lo importante es la selección del enfermo. Y para seleccionar el enfermo hay que estudiarlo bien. O sea, ningún paciente con una enfermedad por reflujo que vaya a ser operado puede operarse si no tiene la radiología contrastada, la endoscopía, la manometría y la pHimetría.
y una manometría bien realizada. No tenemos la manometría de alta resolución, tenemos la convencional, pero tiene que tener datos precisos del esfínter esofágico superior, del cuerpo esofágico, del esfínter esofágico inferior, que no es lo que uno recibe habitualmente acá, que hay informes que son lamentables, y uno a veces no puede sacar muchas conclusiones. Y lo mismo con la pHimetría. Hay datos que son muy importantes, y hay algunos que hacen pHimetría y son incapaces de poner el score de Demister cuando recibe el informe, una cosa que se maneja en todo el mundo, y no informan el score de Demister. Entonces yo creo que lo central, es los criterios de selección para la cirugía antirreflujo. La cirugía de la hernia es otro tema que también da para, ¿no? Y sobre todo lo que da para discutir son las hernias de tipo 3, ¿no? Las hernias las tipo 1 sin reflujo no tienen indicación quirúrgica. Las tipo 2 habría que operarlas, que son las por rolamiento puras, y las tipo 3, que son las mixtas, esas tendrían indicación quirúrgica, y las tipo 4 también. Y ahí la discusión está sobre todo qué hacer con el hiato, con el defecto. Si se hace un cierre con los propios pilares, o si se pone una malla. Si se pone una malla, ¿qué tipo de malla? Sintética, biológica, da para discutir. Con respecto al tema de la calasia, yo señalaría dos cosas. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que planteaste. Me parece que el POEM, la peroral endoscopic myotomy, que viene con una fuerza tremenda, y que se han hecho miles de casos en los últimos 3-4 años, a partir de un estudio experimental de Inoue en 6 chanchos, ahora es un procedimiento que se hace prácticamente en todo el mundo, pero que viola un principio básico que es que está aceptado desde hace 50 años en el tratamiento de la calasia, que es que la miotomía genera de por sí un reflujo y que por eso hay que asociar un procedimiento antirreflujo. Entonces, si bien la miotomía endoscópica no hace una sección como hace la cirugía de la capa circular y la longitudinal, sino que solo secciona la circular, ese procedimiento genera reflujo. Y ese reflujo, están los trabajos de Chende a 20 años de miotomía más cirugía antirreflujo, que a 20 años igualmente hay un porcentaje de enfermos que hacen esófago de Barre y hacen adenocarcinoma. Entonces, si con procedimiento antirreflujo hacen adenocarcinoma, esperemos a largo plazo los resultados, que no están todavía, porque que se diga que a 2, a 3, a 4 años los resultados son prácticamente igual a la miotomía, una patología funcional, un resultado a 3-4 años no tiene sentido, hay que esperar 10-15 años y ver qué es lo que pasa. En el Congreso Argentino, Souper presentó una serie de su universidad con 100 y pico de casos y mostró un 40% de reflujo severo con 2 años de seguimiento. O sea que es un procedimiento que hay que tenerlo, no sé si alguien lo hace en nuestro país, si lo está haciendo algún endoscopista, pero hay que tener presente que esos resultados hay que validarlos con el tiempo y esperar a largo plazo a ver qué es lo que pasa. Porque yo nunca vi un procedimiento quirúrgico endoscópico nuevo que en los primeros años no sea maravilloso. Tiene 95% de éxito, 0% recidiva y no genera ningún disconfort, pero hay que esperar, sobre todo en la patología benigna, qué pasa a largo plazo. Creo que es el talón de Aquiles que tiene el POEM hoy por hoy, es ese. Después, con respecto a la cirugía del cáncer de esófago, yo creo que hay múltiples trabajos, hoy por hoy, que avalan la realización del tratamiento quirúrgico del cáncer de esófago por vía mínimamente invasiva. El tema fue que yo creo que con el abordaje mínimamente invasivo del cáncer de esófago pasó o está pasando algo similar a lo que pasó con el cáncer de colon y de recto. A principios de la década del 90, Ludovico de Paula, Yaña y Cuggieri fueron los primeros que hicieron una esofagectomía mínimamente invasiva.
Y después, como un procedimiento de alta complejidad, que requiere entrenamiento, en fin, digo, pasaron un montón de años donde eran prácticamente las publicaciones anecdóticas. Y existía realmente mucho cuidado en decir hay que operar o no hay que operar. Hasta que aparece el trabajo del indio Palanivelu, que son 130 esofagectomías en prono. Y unos años después aparece el trabajo de Luketich con 1000 esofagectomías mínimamente invasivas, que son los trabajos que empiezan, digamos, a mover un poco y a poner arriba de la mesa el tema de que se puede hacer con seguridad, con criterios oncológicos, con linfadenectomía adecuada, con índice de complicaciones similar a la cirugía abierta, y a partir de ahí empiezan a haber una serie de trabajos que tienen todos los problemas que vos señalaste. Son trabajos con poca casuística, de centros ultra especializados, de cirujanos que están solamente para hacer ese tipo de cirugía, y que la gran debilidad que tiene es que son reproducibles esos resultados, como dijiste vos, en nuestro medio operando 4 esófagos por año. Entonces digo, pero hay publicaciones y hay incluso algunos metaanálisis y revisiones sistemáticas de este año que señalan que se puede hacer en forma segura la esofagectomía, pero que tiene algunos problemas. Por lo menos que llaman la atención. Primero, tiene un índice mayor de necrosis del tubo gástrico y tiene un mayor índice de reintervenciones, si bien la morbilidad y la mortalidad son comparables. Pero toda la literatura respalda el hecho de que son cirugías que se pueden hacer, que oncológicamente son seguras, que se pueden hacer en forma satisfactoria. Y ahí, cuando uno entra al campo estrictamente desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, si tiene que hacer una linfadenectomía mediastinal o no, y bueno, ahí depende a dónde se para uno con respecto a cómo ve el problema del cáncer de esófago. ¿Es un problema para tratar simplemente la disfagia o es un cáncer como cualquier otro órgano digestivo donde a la resección del órgano hay que agregarle la linfadenectomía para que oncológicamente sea satisfactorio? Y bueno, y si alguien dice, no, yo estoy de acuerdo con la escuela de Orringer, la esofagectomía hay que hacerla como se hacía por vía transhiatal, y yo lo que mejoro es la visión de todo el esófago hasta la entrada al cuello, que es la debilidad que señalaba Roberto hoy, esa zona ciega supracarinal que por más que uno vaya por vía y ponga la óptica en el mediastino, llega un punto que no progresa. Entonces, si uno dice, bueno, yo sigo los criterios de Orringer, perfecto, mejoro con el abordaje toracoscópico la visión y le agrego ese principio básico de la cirugía que le faltaba al abordaje transhiatal, que es ver bien dónde voy operando. Porque uno hace una cirugía que va arrancando cosas y la va haciendo a ciegas. Entonces le agrega, digamos, el ver en forma perfecta las estructuras y hacer la liberación esofágica completa. Y si uno se para desde el punto de vista de la disección a 3 campos, digo, bueno, ahí tiene que empezar a recorrer el camino de la linfadenectomía y de la disección mediastinal, que lleva mucho tiempo. Yo en el 2005-2006, que estuve en Japón, eran cirugías que llevaban 7-8 horas, los dejan como un libro de anatomía, se ve perfectamente todo, pero son 8 o 9 horas, y los enfermos se despertaban y iban 24 horas a lo sumo a un cuidado intermedio CTI, y después pasaban a la sala general. Pero yo creo que es un tema que da para discutir mucho, pero me alegro que lo traigan y me alegro que haya gente joven que esté en este camino y que siga desarrollando la cirugía mínimamente invasiva del esófago, y yo creo que en forma paulatina se van a ir adquiriendo las destrezas y la habilidad para ir progresando y transformar esa cirugía perivisceral en una cirugía más oncológica, más reglada, con un mejor vaciamiento ganglionar. ¿Y cómo hacerlo? Ese es otro
daría para otra conversación y otra discusión. Yo creo que un camino en esto son los centros de referencia. Digo, yo creo que nosotros, con la demografía que tenemos, es impensable que podamos seguir operando los esófagos en 8, en 9, en 10 u 11 lugares diferentes. Digo, eso tiene que haber 1 o 2, no sé, habrá que determinar, pero esos resultados que vos pusiste pero desde la década del 90 hay un trabajo de Birmeyer donde justamente mostraba el volumen del hospital en relación con el resultado, con la morbilidad y con la mortalidad, y con la sobrevida a largo plazo en la patología oncológica. O sea que nosotros venimos 25 años atrás de lo que va el mundo. Digo, pero yo creo que esa puede ser una respuesta organizacional a un problema que tenemos, o sea, la centralización. Sí, bueno, en determinado lugar se hace eso, en determinado lugar se hace páncreas, y de esa forma tener el número de casos para tener los mejores resultados. Bueno, no era la hora. Disculpe la extensión, no, presidente. está perfecto, Gustavo. Me voy a reservar un comentario. ¿Quién más quería participar? Sí, Martín, perdona, no. Pasa que ya se hizo larga la media hora previa. Muy breve. Quiero felicitarlos porque realmente es un orgullo tener a cirujanos de la talla de ellos en un centro, por la seriedad con que enfocan la tarea, por el espíritu de formar un grupo y tratar de hacer cirugía altamente compleja. No todos estamos dispuestos a poner las coronarias arriba de estos pacientes complejos, a dar un pasito más. Yo creo que, como ha pasado prácticamente en todo, la cirugía laparoscópica se cuestiona hasta que finalmente nos termina convenciendo, y esto va a pasar lo mismo. Estoy seguro de esto. Porque pasó en el colon, pasó en el recto, pasó en la vesícula, pasó en el apéndice, discusiones de si el apéndice sí, el apéndice no, ya no hay más discusiones, y esto va a pasar lo mismo. Yo lo veo, a mi juicio lo veo factible. Para mí fue una sorpresa operar un esófago en prono, realmente, con una visión espectacular, y yo creo que es factible hacer una cirugía comparable a cirugía abierta. Pero claro, hace falta práctica, y la práctica número, y el número de centro o centro de referencia. Yo comentarles a título de noticia nueva, hoy a las de tarde en el Senado tuvo media sanción el proyecto de centro de referencia. Por tanto, eso está en camino. Eso es la pata política que nosotros necesitamos para crear estos centros. Sin apoyo político no se puede hacer nada, y esto es importante. Hay consenso entre los partidos que se hagan, y bueno, y esto va a ser un apoyo para los grupos de trabajo que quieran hacer cirugía altamente compleja, poco frecuente, manera de mostrar resultados. Así que bueno, es una esperanza para los que queremos trabajar de alguna manera organizadamente, en grupos interdisciplinarios, y eso fortalece el acto médico en sí, en general, ¿no? Así que felicitaciones. Bueno, yo quería decir unas cositas con respecto a esto último que se ha dicho acá. Y que algo se pueda hacer no significa que se deba hacer. Para que se haga se tienen que dar determinadas condiciones. Tenemos 18 hospitales en 18 departamentos del interior, más el Hospital de Clínicas, el Maciel, el Pasteur, el Central de las Fuerzas Armadas, el Policial y el Español en Montevideo. En cada uno de estos hospitales, hablando de lo público, porque después en las mutualistas generalmente se reproducen algo de lo público, tenemos grupos que intentan trabajar en el área, en diferentes áreas, y repetimos todos los grupos. Eso nunca puede funcionar. Porque si tenemos 4 esófagos en cada centro, bueno, vamos a tener un centro y juntamos todos, ¿no? Y quizás sea 1 y quizás sea 2. Y los centros de referencia pueden ser una solución, pero como ya se discutió en la jornada del interior, que expuso Gustavo, que expuse yo, y expuso el presidente del Colegio Médico, y expuso algún otro más, que bueno, el doctor Salvatierra de Salto, el problema de los centros de referencia es que nosotros hemos copiado
el modelo español, que es muy correcto, que parece que está bastante bien dirigido, pero enseguida le hemos puesto la parte política al lado. Y entonces lo primero que pasó en el Parlamento fue que todos los diputados querían un centro de referencia para su departamento. Cuando uno mira los centros de referencia en España, por ejemplo, el 80% están en Madrid y Barcelona. O sea que lo regional no puede ser lo limitante, sino que lo limitante o lo que condicione o lo que guíe debe ser la existencia de centralización, de tecnología, de recursos humanos y de todo lo que se necesita para un centro de referencia. Y seguramente cuando los centros de referencia se voten van a transformarse en un tema político y una pulseada, y ahí falta, como siempre, ¿quién? El que tiene know-how, nosotros. No participamos, no se nos convoca, no se nos pregunta. Y me temo que en cirugía vamos a tener muy pocas posibilidades de desarrollarnos. Ojalá me equivoque. Sin duda que este tipo de patologías son para desarrollar en centros de referencia, donde uno concentre la tecnología, los mejores recursos humanos y donde todos los prestadores de salud vuelquen sus pacientes a la asistencia en esos centros de referencia. No tiene sentido que haya un grupo de esófago en el CASMU, otro en la Española, otro en la Médica, otro en Casa Galicia, otro en... bueno, no me sigue enumerando. Y además lo de los hospitales, porque así no vamos a progresar. Y así tenemos cirujanos que hacen poca cosa y después tienen que ocupar el resto de su vida haciendo cirugía corriente para poder armar su sueldo y poder llegar a tener una retribución adecuada. Pero ¿qué pasa? Como siempre, nosotros somos los olvidados cuando se hablan de los temas quirúrgicos. Y esto pasa con los centros de referencia, y esto pasa con los cargos de alta dedicación, y esto pasa con todas las políticas sanitarias, en los cuales los que hablan del tema son los que no saben. Así que me alegro que se haya votado hoy ese tema, pero no me da mucha esperanza por lo que nos ha pasado hasta nosotros. Ojalá me equivoque sinceramente.